Hay crímenes tan evidentes que parecen imposibles de ocultar. Pruebas, testigos claros, y aún así, nunca llegan a juicio. El caso de hoy es uno de ellos. Una investigación real, marcada por errores inexplicables, silencios incómodos y una decisión final que permitió que alguien siguiera caminando libremente. Lo más inquietante no es lo que ocurrió aquella noche, sino quién decidió que nunca se hablara de ello. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada. No fue la policía quien la hizo, tampoco un familiar. Fue alguien que no se identificó. Han vuelto a encontrar otra, dijo la voz. Y esta vez no van a poder taparlo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Durante semanas, el caso circulaba solo como un rumor. 3 mujeres desaparecidas en menos de 2 meses. Misma franja de edad, mismo barrio, mismo silencio posterior. La policía hablaba de desapariciones voluntarias, familias desestructuradas, problemas personales, huidas. Pero había algo que no encajaba, porque cada una de ellas había dejado atrás una prenda de ropa, siempre la misma, un abrigo, no tirado, no olvidado, colocado. La primera apareció en un banco de una parada de autobús, doblado con cuidado. La segunda colgada de una valla metálica cerca del río. La tercera, sobre una silla, en un parking subterráneo. Ninguna denuncia hablaba de eso. Ningún informe lo mencionaba. Cuando el cuerpo de Laura Méndez, la cuarta mujer, apareció en un descampado a las afueras de la ciudad, ya no pudieron seguir llamándolo coincidencia. Tenía signos claros de violencia. Pero lo que heló la sangre a los agentes no fue eso. Fue el abrigo. El mismo modelo, el mismo color, la misma talla, colocado cuidadosamente sobre su pecho. La escena parecía más un ritual que un crimen. El inspector encargado del caso, Álvaro Salcedo, llevaba 25 años en homicidios. Había visto de todo. Y aún así, aquella escena lo obligó a apartar la mirada durante unos segundos. Esto no es improvisado, dijo. Esto es alguien que sabe exactamente lo que hace. Las pruebas empezaron a acumularse rápido. Cámaras de tráfico que mostraban un mismo vehículo cerca de las desapariciones. Un hombre solo, siempre de noche, siempre sin matrícula visible. Testigos. Una mujer juró haber visto a alguien siguiendo a Laura días antes. Un vecino habló de gritos apagados. Otra cámara captó una silueta masculina alejándose del parking subterráneo la noche de la tercera desaparición. Y aún así, algo empezó a fallar. Las órdenes de registro se retrasaban, las llamadas no se devolvían, las reuniones se cancelaban sin explicación. Cuando Salcedo intentó intervenir el teléfono del principal sospechoso, la respuesta fue inmediata. Denegado. ¿Por qué?, preguntó. Tenemos indicios de sobra. La respuesta fue fría. No es prioritario. Aquella misma tarde, alguien retiró pruebas del almacén, sin firma, sin registro. Y 2 días después, el nombre del sospechoso desapareció del expediente, como si nunca hubiera estado allí. Salcedo entendió entonces algo que no quería aceptar. El problema ya no era encontrar al asesino. El problema era que alguien no quería que lo encontraran. Cuando intentó elevar el caso a instancias superiores, recibió una advertencia directa. Déjalo. No te metas donde no te llaman. Esa noche, al volver a casa, notó algo distinto. Su puerta estaba cerrada, pero el abrigo de su esposa, colgado en el perchero del pasillo, no estaba donde siempre. Estaba doblado,
colocado sobre la mesa del salón, exactamente igual que en las escenas del crimen. Y debajo, una nota escrita a mano. Solo 3 palabras. No sigas buscando. A la mañana siguiente, el abrigo seguía allí. Salcedo no lo tocó, no llamó a nadie, no escribió ningún informe. Simplemente se quedó mirándolo durante varios minutos, como si esperara que desapareciera solo. Aquella nota no era una amenaza genérica, no era un aviso cualquiera, era una confirmación. El asesino sabía quién era él, sabía dónde vivía y, lo más inquietante, sabía que Salcedo estaba demasiado cerca. En la comisaría, el ambiente había cambiado. Las conversaciones se cortaban cuando entraba en una sala, las miradas se desviaban, los ordenadores se cerraban demasiado rápido. A media mañana recibió la orden oficial. El caso quedaba archivado. Archivado, repitió. Tenemos 4 víctimas confirmadas. No hay pruebas concluyentes, respondió el comisario sin levantar la vista. Y no vamos a seguir gastando recursos. Salcedo entendió el mensaje. Aquello no era una decisión policial, era una orden política. Decidió seguir por su cuenta. Revisó copias antiguas del expediente, notas personales, grabaciones que había guardado fuera del sistema. Y entonces apareció algo que no había visto antes: las fechas. Las desapariciones no eran aleatorias. Seguían un patrón de exactamente 21 días. Siempre de noche, siempre en zonas con cámaras cercanas, pero nunca útiles. Siempre después de que una de las víctimas realizara un cambio importante en su rutina. Cambio de trabajo, cambio de horario, cambio de pareja. Alguien las estaba observando, y desde hacía tiempo. Salcedo decidió volver al parking subterráneo donde había desaparecido la tercera mujer. De noche, solo. Allí encontró algo que la policía había pasado por alto. Una marca en una columna de hormigón, casi imperceptible. Un símbolo grabado con algo afilado. No era un dibujo infantil, no era vandalismo, era una señal. La misma marca apareció en fotos antiguas del descampado y en una imagen borrosa tomada cerca del río. El asesino firmaba sus escenas, pero solo para quien supiera mirar. Mientras tanto, el principal sospechoso seguía con su vida. Un hombre sin antecedentes, trabajo estable, familia influyente. Demasiado influyente. Cuando Salcedo intentó acercarse a él, recibió la segunda advertencia. Esta vez no fue una nota, fue un accidente. Un coche que apareció de la nada, un impacto lateral, un hospital. Nada grave, dijeron. Pero al despertar, Salcedo notó algo extraño. Alguien había entrado en su casa mientras él estaba inconsciente. No faltaba nada, excepto sus notas. Todos los documentos sobre el caso habían desaparecido. Esa misma noche, el informativo local emitió una noticia breve. La policía confirma que no existen indicios de un asesino en serie en la ciudad. Salcedo apagó la televisión. Sabía lo que venía después. Cuando un crimen no llega a juicio, no es porque falten pruebas, es porque sobran intereses. Y alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a matar otra vez para asegurarse de que así siguiera siendo. La quinta desaparición ocurrió antes de lo previsto. No pasaron 21 días. No hubo aviso. No hubo tiempo. El cuerpo apareció en una nave industrial abandonada, a las afueras, en una zona que no figuraba en ninguno de los escenarios anteriores. Eso fue lo primero que inquietó a Salcedo. Lo segundo fue la forma. La mujer no estaba colocada con cuidado. No había ritual visible. No había abrigo sobre el cuerpo.
El abrigo estaba colgado, a varios metros de distancia, como si alguien hubiera querido romper su propia regla. La policía volvió a activar el protocolo, obligada por la presión mediática, pero el discurso seguía siendo el mismo. Caso aislado, sin relación probada con los anteriores. Salcedo consiguió acceso limitado a la escena gracias a un antiguo compañero, y allí lo vio. El símbolo. No estaba grabado en una pared, no estaba escondido. Estaba pintado con sangre, grande, torcido, casi infantil. El asesino estaba perdiendo el control. O peor aún, estaba cambiando de objetivo. Salcedo entendió entonces algo que le heló la sangre. Hasta ese momento, el patrón no solo servía para matar, servía para guiarlo a él. Cada escena era una pista, cada prenda un mensaje, cada silencio institucional una barrera. Y ahora el mensaje había cambiado. Esa misma noche, recibió otra llamada anónima. «Ya no puedes protegerlas», dijo la voz, «pero aún puedes protegerte a ti». Salcedo no respondió. Colgó. Y por primera vez desde que empezó todo, sintió miedo de verdad. Decidió hacer algo que no había hecho antes. Fue a ver a una de las familias, la hermana de Laura Méndez. Allí descubrió el detalle que lo cambió todo. Laura había denunciado a un hombre meses antes, no por violencia, no por amenazas, por acoso persistente. El nombre estaba en un informe olvidado, archivado como irrelevante. El mismo nombre que había desaparecido del expediente principal. El mismo hombre con la familia influyente. Salcedo entendió el juego. El asesino no era invisible, estaba protegido y había empezado a cometer errores porque sabía que el tiempo se le acababa. Al volver a casa, Salcedo encontró la puerta abierta. Dentro, todo estaba en orden, demasiado en orden. En el centro del salón, sobre la mesa, había un abrigo nuevo. No pertenecía a ninguna víctima conocida. Y esta vez no había nota, solo una fotografía. Era él, entrando en la comisaría, tomada desde lejos, desde dentro del sistema. El mensaje era claro. El siguiente movimiento ya no iba a ser una advertencia. Salcedo no llevó la fotografía a la comisaría. Por primera vez desde que empezó el caso, entendió que hacerlo sería inútil, o peor aún, peligroso. La imagen no era solo una amenaza, era una demostración de poder. El asesino no solo sabía dónde estaba, sabía cuándo estaba y quién podía verlo. Esa noche Salcedo no durmió. Repasó mentalmente cada escena, cada abrigo, cada retraso inexplicable, cada orden denegada. Y por primera vez el patrón dejó de parecerle criminal y empezó a parecerle institucional. El asesino actuaba con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a detenerlo. Al amanecer, tomó una decisión. Si la justicia no iba a llegar a juicio, tendría que llegar a la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. Contactó con un antiguo fiscal retirado, uno de los pocos hombres que había abandonado el sistema sin escándalos. Cuando le mostró lo que tenía, el fiscal no se sorprendió. «Este nombre», dijo señalando el expediente, «ya apareció antes y desapareció igual de rápido». Salcedo sintió un vacío en el estómago. No era el primer caso, solo era el más reciente. El fiscal fue claro. «Si sigues, vas a perderlo todo, y aún así el juicio no llegará». Horas después, la policía anunció oficialmente el cierre definitivo del caso. Asesino no identificado, sin relación concluyente entre las víctimas, investigación agotada. Salcedo escuchó la rueda de prensa desde su coche.
Y entonces ocurrió algo que no estaba en el guión. Una sexta mujer desapareció. No hubo nota, no hubo abrigo. Solo una llamada al buzón de voz de Salcedo. «Te di opciones», dijo la voz. «Ahora entiendes cómo funciona». Salcedo supo que aquello era el final de una etapa. El asesino ya no jugaba con símbolos, jugaba con consecuencias. Esa misma noche siguió al sospechoso principal. No como policía, como hombre. Lo vio entrar en un edificio antiguo, propiedad de una fundación privada, una de esas que aparecen en todos los actos benéficos y en ningún escándalo. Dentro encontró algo que no esperaba. Una sala. Sillas colocadas en círculo, abrigos colgados en las paredes y fotografías de todas las víctimas, incluida una que todavía no había aparecido. Salcedo entendió entonces la verdad completa. El asesino no necesitaba esconderse, necesitaba pertenecer. Y pertenecía a un sistema que llevaba años eligiendo qué crímenes merecían justicia y cuáles debían ser olvidados. Antes de poder hacer nada, escuchó pasos. No uno, varios. Salcedo salió del edificio sin ser visto, con la certeza de que ya no había marcha atrás, y con una pregunta que no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Cuántos casos más habían terminado así, sin llegar nunca a juicio? Salcedo no volvió a su casa esa noche. Sabía que hacerlo sería un error. El asesino o quienes lo protegían conocían demasiado bien sus rutinas. Se refugió en un motel de carretera, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas y todo parece detenido en el tiempo. Allí, con una luz amarillenta y un silencio incómodo, empezó a reconstruir el caso desde el principio. No como policía, como testigo. Anotó los nombres de las víctimas, las fechas, los lugares y, sobre todo, los nombres que se repetían en segundo plano. Funcionarios, empresarios, fundaciones, personas que siempre aparecían cerca, pero nunca dentro. Fue entonces cuando lo vio claro. Las víctimas no habían sido elegidas al azar. No eran solo mujeres vulnerables. Todas habían tenido contacto, directo o indirecto, con el mismo círculo de poder. Trabajos temporales, eventos benéficos, fundaciones culturales. Personas que habían visto algo, escuchado algo, o simplemente estaban en el lugar equivocado. El abrigo ya no era solo un símbolo, era una burla. Un recordatorio de que, aunque las mataran, sus historias podían doblarse, colocarse y desaparecer, sin dejar arrugas en el sistema. Salcedo grabó un audio esa misma noche. No para la policía, no para la prensa, para cualquiera que quisiera escuchar en el futuro. En él explicó todo, sin nombres directos, sin acusaciones explícitas, solo hechos, patrones, fechas, decisiones que nunca se justificaron. Cuando terminó, lo guardó en varios dispositivos y los dejó en manos de personas distintas. No buscaba justicia inmediata, buscaba memoria. A la mañana siguiente recibió la última llamada. «Has entendido demasiado tarde», dijo la voz. Esto no era solo un asesino. Salcedo no respondió. Colgó, y por primera vez desde que empezó todo, aceptó una verdad incómoda. Algunos crímenes no se resuelven, porque resolverlos significaría destruir mucho más. El informe oficial nunca se reabrió. No hubo nuevas órdenes. No hubo detenciones. No hubo juicio. Semanas después, el nombre de Álvaro Salcedo desapareció de los registros internos. Jubilación anticipada, dijeron. Problemas de salud. Una salida limpia. Demasiado limpia. Las desapariciones cesaron de forma abrupta. Ni una más, ni una menos. Como si el asesino hubiera cumplido su objetivo.
Años más tarde, un periodista intentó reactivar el caso. Encontró referencias cruzadas, archivos incompletos, testimonios contradictorios y un detalle que nadie supo explicar. En todos los documentos finales, el apartado de responsables aparecía en blanco. El periodista recibió una advertencia similar a la que recibió Salcedo. No siguió. Hoy, los abrigos siguen apareciendo de vez en cuando. En bancos, en sillas, en lugares donde nadie recuerda haberlos dejado. Nadie los reclama y nadie pregunta demasiado. Porque hay crímenes que no llegan a juicio, no porque no puedan resolverse, sino porque resolverlos sería imperdonable. Si este caso te ha inquietado, suscríbete a Crímenes Ocultos. Aquí contamos las historias que nunca llegaron a juicio. Y dime en los comentarios, ¿qué caso debería investigar el próximo vídeo?